Bien, hola. Hoy es 25 de mayo de 2015. Esta charla que voy a hacer en estos momentos es un homenaje póstumo a Rosa Elvira Celi, esta madre que fue vilmente asesinada en Bogotá, que fue violada y asesinada por un criminal que hoy paga 48 años de cárcel. Vamos a mirar algunos aspectos fundamentales en relación con estas mentes criminales. Yo, además de ser abogado penalista, soy criminólogo de la Universidad Santiago de Cali. O sea, aquellos que vean este video, créanme que es más un sentido de solidaridad con las mujeres víctimas de delincuentes, que hoy algunos están tras las rejas purgando largas condenas, como en este caso de Rosa Elvira Celi. Comencemos diciendo que el día de ayer, en Séptimo Día, un programa que tiene la cadena radial Caracol, el cual ustedes pueden acceder a eso por internet, a ese documental. Se trata del caso de Lumurit Fraser Hernández, joven de 32 años, quien fuera también desaparecida por su novio, por orden de su novio Nicolás Cuadros, quien purga una condena de 23 años de cárcel por un juzgado penal del circuito de Manizales. Ayer vi el documental y entonces justamente coincide con esa noche fatídica en la que Rosa Elvira Celi fue violada en el Parque Nacional de Bogotá por quien decía ser su amigo Javier Velasco Valenzuela, un criminal de las mentes más retorcidas, el cual con un prontuario antisocial en estos momentos purga una condena por ese asesinato que debía de haber sido de 60 años, es la pena máxima que se puede imponer por el Código Penal colombiano. Dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo esa noche esa violación y posteriormente su fallecimiento a consecuencia de una figura que se conoce como el empalamiento, que desde el punto de vista criminológico y en los estudios que hicimos en la universidad en penología, la forma de castigar por algunas sociedades era este modo de tortura que es el empalamiento, y ahora vemos de qué se trata eso. De las varias formas que existen de torturas, es una de las más atroces, bárbaras, que data por allá de épocas antes de Cristo, en la Asiria y por el rey de Persia, los siglos VI y V antes de Cristo, y posteriormente en Rumanía en el siglo ya XVI, con alguien que se llamaba Vlad Tepes, Vlad Empalador Tepes, del reinado de la Valaquia en el siglo XV. Pues bien, ayer vi atentamente en este programa de este presentador e investigador, que es un documental más que todo, y realmente se queda uno perplejo. Si bien es cierto,
el noticiero, en este caso el documental, perdón, El Séptimo Día, que dirigen estos periodistas, son de profundidad y muy bien documentados, los cuales son veraces o sujetos a la realidad de las cosas como pudieron haberse sucedido. Y entonces se cuenta allí cómo esta joven de 32 años, la Murit, quien después de enamorarse de Nicolás Cuadros, menor que ella, casi 10 años, esta joven, quien le entrega todo su amor a esta persona, después que le dice que le va a ayudar a conseguir, a introducir un vehículo de alta gama, esta joven se desplaza hasta Caldas, a una finca donde seguramente la esperaba Nicolás Cuadros. Sin embargo, esta joven se fue en su vehículo, una camioneta, y después que su hermano empezó afanosamente a tratar de localizarla, perdió todo contacto con esta joven administradora de empresas, entre otras cosas, la Murit Fraser Hernández. La situación es que se desapareció del mapa, y cuando el hermano de ella tuvo contacto con Nicolás, lo que le indica es que ella le había incumplido la cita. Y allí entonces empieza toda la cadena de investigación en la que el hermano pues pone todo su empeño a través de el CTI de esa localidad de Caldas, en donde se hallaba esa finca a la cual supuestamente pues iba a encontrarse la Murit. La investigación se desarrolla y se da a conocer entonces que realmente la Murit no se había desplazado a ese sitio, sino que había ordenado como autor intelectual para que se asesinara a su novia, la Murit Fraser, seguramente para apoderarse de su camioneta de alta gama y de unos dineros que llevaba dentro del vehículo, porque al parecer pues iban a realizar una transacción de otro vehículo que el novio había quedado de tramitar y conseguir. Pero infortunadamente la joven llega hasta esa localidad, hasta la finca, pasando la Dorada, y efectivamente es asesinada por parte de una persona que se encontraba allí en esa finca, administrándola, y también de otro cómplice, el sicario, siendo entonces ultimada con disparos de arma de fuego y enterrada en algún lugar de esa finca a la cual pues se había desplazado la Murit. La investigación que se adelantó por parte del CTI dio exitosamente para que se capturaran no solamente a las dos personas como cómplices o coautores, mejor, de este delito de homicidio y hurto calificado contra la Murit Fraser. Resulta de que el Nicolás Cuadros había conocido en el 2009 a la Murit cuando iban a un gimnasio,
y allí ella se enamora de este joven, quien se decía que físicamente pues era un hombre atractivo, y ella se enamora y comienza con esa relación para que finalmente se frustraran todos sus sueños, toda vez que ella, pues sus padres habían fallecido y le habían dejado en su haber una hacienda que administraba con la venta del ganado. Una joven que tenía muchas aspiraciones. El joven también se dice que al parecer venía de una familia más o menos pudiente y se daba ciertas condiciones de vida de acuerdo con esa posición económica. Llegaba en vehículos lujosos, motos de alta gama, en fin, eso hizo que la joven pues se conociera con este sujeto, Nicolás Cuadros, del que poco se tiene en su historial y en su haber un antecedente o un prontuario criminal. Solamente lo que aparece allí a vista en el video, quien con esa mirada ida, y más de cualquier criminal, porque si ustedes lo observan, uno lo primero que se piensa es que si los ojos son el alma, uno puede dar cuenta que esa persona algo se guarda, algo raro tiene, como vamos a ver ahora con este otro sujeto, Javier Velasco Valenzuela, quien asesinó a Rosa Elvira Celi. Por fortuna, la justicia condenó a los coautores, en este caso del asesino, el sicario, y al sujeto que administraba la finca de Nicolás Cuadros, a penas de 40 años de prisión por ese delito. Y entre otras cosas, según lo que se informa en la investigación periodística de Séptimo Día, se confesó el de la finca, el administrador de la finca, y le permitió al fiscal del caso y a los mismos investigadores dar coordenadas de ubicación del cuerpo de esta joven Lumurit Fraser, con tan mala fortuna que no pudieron encontrar el cadáver, los restos óseos, porque esto sucede pues en el 2009 y ya estamos 6 años después. Pero por lo menos hay una confesión, y dadas las circunstancias frías, macabras, en que acabaron con su vida, al punto que dice, cuando le informan a la joven que se va a morir, que eso le causa una impresión, porque en respuesta que el ser humano da una situación de esas es obviamente de lo más pues sorprendente. Y fríamente entonces le disparan por la espalda al tipo al nivel de la nuca, y creo que ese, pues según él, es el tiro mortal, sin saber si había sido desmembrada esta joven, porque él no se dio cuenta cuando en el sitio donde prácticamente del entierro de esta muchacha, sino que él participa, pero el sicario es quien finalmente hace el entierro de la joven. Una cuestión impresionante que realmente lo deja a uno helado, perplejo, frente a unas mentes criminales. Y ese programa lo he visto 2 veces tal vez, y en los que se han documentado en este tipo de historias que son reales, que son verídicas, que han sucedido aquí en Colombia, sin salirnos de acá. Evoco en este aspecto un libro interesante de Esteban Cruz Niño, un antropólogo
del cual me hice referencia tal vez en otro video, sobre el tema: los monstruos en Colombia sí existen. Asesinos en serie. Acuérdense, entonces se habla del monstruo de los Andes, Pedro Alonso López. Se habla de Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito. Se habla de Luis Alfredo Garavito Cubillos, quizás el que más conocido. Se habla de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales, un paisano, porque eso sucede aquí en el Valle del Cauca. Nepomuceno Matallana, quien fuera el Dr. Mata, famoso Dr. Mata, que se dio en una serie televisiva no hace mucho. El Dr. Mata, otro asesino serial. Y aquí también se habla de Javier Velasco Valenzuela y el caso de Rosa Elvira Celia. Pues brevemente, pero sí hacen referencia en este tema concretamente de estos asesinos seriales, las mentes criminales que muchas veces conviven con nosotros, que lo tenemos al lado, quizás pasan desapercibidos, son como un criminal que pasa sin ser percibido o sin dar lugar de sospechas de que esa persona esconde en su mente macabra todo una escena de un delito a llevar a cabo o a ejecutarlo. Lo deja a uno de verdad que perplejo, lo paraliza cuando se dan situaciones como las que les comento, porque volviendo aquí al tema de Lumurit Fraser Hernández, ¿cómo es posible que este joven Nicolás Cuadros, quien después se entrega a la justicia a través de su abogado, y esto sucede en Manizales seguramente, pues, y sale condenado, dice pues la informe, a 23 años, pero tal vez es menos, como decía el documental anoche, porque creo que finalmente fueron 11 años, y entonces por aquello de la aceptación de los cargos, el allanamiento a cargos, con seguramente la rebaja que en ese entonces pues existía antes de la ley 1453 de 2011, y entonces podía dar lugar a hasta el 50% de rebaja cuando se aceptaban los cargos. Lo que causa perplejidad es la frialdad en que admite la situación finalmente, y es judicializado por desaparición forzada. Aquí viene el cuento de pronto lo jurídico, entonces, de desaparición forzada y por hurto calificado y agravado, toda vez que pues los restos óseos no fueron recuperados, nunca fueron encontrados, por lo menos no hasta cuando se va de confesión este administrador de la finca donde se hallaba enterrado el cuerpo de la joven Fraser Hernández. Y como no apareció el cuerpo del occiso, el obitado, pues obviamente que la fiscalía no procesa por delito de homicidio, sino por la desaparición forzada. Entonces la calificación jurídica que se adelantó fue por desaparición forzada y hurto calificado. De ahí las penas impuestas de 40 años en los coautores, en el autor material, y ya posteriormente de este joven Nicolás Cuadros, de 22 años, quien es condenado, pues según parece, a 23 años de prisión, con esa dosificación punitiva, y en que
fríamente admite, decía, su responsabilidad porque había dado, como autor intelectual, había dado la orden de que la asesinaran a la joven, pero como pues hasta este momento no hay restos del cuerpo, pues por eso nunca se procesó por homicidio, y respetándose el principio del non bis in idem, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho, aún encontrándose los restos óseos hoy en día, pues no podrían ser procesados por homicidio porque ya fueron juzgados por la desaparición forzada y el hurto calificado y condenados en primera y en segunda instancia. En cumplimiento de esas sentencias se encuentran actualmente pues detenidos. Y entonces en esa violencia de género femenino no podía entonces dejar lamentablemente de sucederle esa desgracia a Rosa Elvira Celi para el 24 de mayo del año 2012. Y si ustedes revisan en internet se dan cuenta de que era una madre trabajadora de una joven, tenía una niña de 12 años, tenía un puesto de ventas en el hospital militar, estudiaba, tenía sueños, quería ser psicóloga. Una madre que quería salir adelante, para que tristemente conocer a un criminal en serie que se le atraviesa en su vida y se la lleva esa noche del 24 de mayo de 2012 por los alrededores del Parque Nacional, donde es violada, donde es empalada, porque este criminal no solamente después de asestarle una puñalada con un cuchillo por la espalda, se dio a la tarea también de introducirle por la vagina un palo, como una especie de punta de lanza, dañándole sus órganos internos. Situación que, habiendo pensado que ella se opone, obviamente, y hay señales de evidencia de las uñas desgarradas completamente tratando de defenderse de este criminal, quien también estudiaba en ese instituto y de quien se decía era una persona cumplida, que era una persona respetuosa con los docentes. Nunca dio muestras en público de ser un criminal. No así cuando hace referencia Esteban Cruz Niño, este antropólogo que escribe este libro, de que efectivamente sí tenía antecedentes penales, no solamente por homicidio también contra otras compañeras, sino también por violación contra unas hijastras. Pero por fortuna, digo por fortuna, para poder condenar a este criminal, por fortuna ella alcanza a comunicarse al 123, el teléfono de emergencia, desde su celular, y alcanza a avisar a la policía que está violada por los lados del Parque Nacional, y lo único que describe son un río que pasaba por el sitio aledaño, y es así como un grupo de carabineros de la policía, después de buscarla hacia las 6 de la mañana, ya la encuentran desnuda y completamente golpeada, violada, lacerada. Se sucede la llamada tipo 4:30 de la mañana, y a las 6 pasadas la encuentran en ese estado siendo llevada al hospital, pero debido a esas lesiones en su organismo le produce una peritonitis, que finalmente entonces se produce su deceso el día 27 de mayo de 2012, sufriendo dolores intensos. 3 días después entonces fallece Rosa Elvira Celi.
Este sujeto hoy en día paga 48 años. Debían haber sido 60, como exige el máximo del Código Penal. Frente a esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce entre él y otro coautor también allí, porque no solamente estaba él, sino otros sujetos transportándose en una moto que se habían ido a tomar unas cervezas y después finalmente llegan hasta ese sitio del Parque Nacional de Bogotá. Y entonces, afortunadamente, la investigación apunta con esta descripción física del autor a la captura no solamente también de Javier Velasco Valenzuela, sino de otros fulanos que habían participado pues en la comisión de ese crimen, siendo condenado por ese delito. Aquí recuerdo yo que lo que de pronto se daba en otro, así en otro documental, en otro espacio, de que no hay crimen perfecto, sino investigaciones imperfectas. Tanto en el caso de Rosa Elvira como el caso de Lumurit Fraser Hernández, dieron finalmente con la captura de estos delincuentes, y todo debido a una investigación bien llevada a cabo, porque pues según miran ustedes el documental para el caso de Lumurit Fraser, el CTI paso a paso encontró detalles como por ejemplo que a Lumurit le aparecían llamadas telefónicas a su celular, pero que tenía otra SIM card diferente a la que ella se había llevado para ese sitio y desde la cual tenía contacto con su hermano. Es decir, que después de su asesinato se utilizó el teléfono por los delincuentes con otra SIM card, y eso permitió entonces hacer las coordenadas de las llamadas entrantes y salientes, y así también se pudo determinar que Nicolás recibió sus llamadas pero en Bogotá y que nunca estuvo en la finca. Y así entonces los investigadores también dieron con el paradero finalmente pues de estos delincuentes. Es decir, se entretejió como en un rompecabezas, se van formando piezas claves de los investigadores, que son unos sabuesos a la colombiana, con esa malicia indígena que siempre nos caracteriza, dando lugar pues entonces a esas pesquisas estilo Sherlock Holmes para dar con la individualización de los autores. Puede hacer que las penas aquí y la crítica sea pues enorme frente al caso de, por lo menos, de Lumurit Fraser, en la que Nicolás pues parece que hubiera sido condenado a muy poquito tiempo, pero igual de todas maneras se logró descubrir la verdad, que es lo que las víctimas siempre se reclama: verdad, justicia y reparación. No hay nada más desconcertante en un crimen que no saber la verdad. Por lo menos, si usted sabe las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y por qué sucedieron, cuáles fueron los motivos en esencia, porque todo delito tiene un motivo, hay una motivación, algo que lo impulsa a hacer, y en algunos casos en extrañas circunstancias, de las más raras. Pero como en las mentes criminales, la mente criminal, como lo decía en otro documental, se equivocan, como el caso de Estados Unidos. Tal vez les hacía referencia de un magnate que fue entrevistado por una cadena, la BBC creo que fue, y que dejó en su solapa, se olvidó que tenía que le estaban grabando, y el aparatico, cuando fue al baño, empezó a hablar
a hablar, como decimos, mentalmente, pero empezó a hablar y confesó de que había sido el autor de varios crímenes. Era otro crimen serial, y cuando los de la BBC dieron por revisar esos videos y esos audios, sorpresa. Y eso es lo que tiene preso ese magnate de Estados Unidos hoy en día, un asesino serial también. ¿Cuántos asesinos seriales no tenemos a diario? Y se ven caras pero no se ven corazones, dicen. Obviamente que no tengo que ser alarmista ni más faltaba, sino realista. Y entonces también aquí, aunque en este caso pues no es violencia de género femenino, pero sí fue un delito atroz también, porque es que desafortunadamente tenemos, como dice Gustavo Álvarez Gardiazabal, una memoria de gallina. Se nos olvida. Ojalá, vamos a ver, espero que a ver qué se va a hacer por las organizaciones, la ONG, que claman por los derechos contra la violencia de género femenino, en este caso, para rememorar la fecha de ya los 3 años que cumple Rosa Elvira Celi. El caso de Orlando Pelayo Rincón, sucede pues un padre de un bebé de escaso 11 meses, acuérdense que ordenó su secuestro y después fue asesinado en Chía. Y entonces este sujeto, quien fuera condenado de una manera drástica, ¿sí?, ejemplar, por la doctora Teresita Barrera Madera, juez única penal del circuito de Zipaquirá, Cundinamarca. Recuerden que esta juez ha sido muy polémica por un asunto del hacker, creo que fue posteriormente, pero entonces ella fue la que dictó la sentencia condenatoria en ese juzgado único penal del circuito de Zipaquirá. Lo condenó a 60 años de cárcel, que es la máxima, 720 meses y multa de 461 millones de pesos. Y este señor, me recuerdo yo cuando se dio la noticia, esto sucede pues en el 19 de diciembre del 2008, ¿no? Cuando el padre salía en los noticieros, lo entrevistaban de la manera más fría y calculadora, como si fuera víctima, clamando de que los organismos de seguridad cuanto antes encontraran a su hijo que estaba secuestrado, sabiendo que él mismo había ordenado, había contratado a unas personas. Y resulta que esa investigación es lo más interesante, porque después de que ofrecen recompensa para tratar de ubicar a los secuestradores, se hace una llamada de alguien que dice que este señor Orlando Pelayo había ofrecido, si mal no estoy, eran 300.000 pesos por que participara en un secuestro. Y después hubo otra llamada, y después otra, y eso ya les entró en sospecha a las autoridades. ¿Por qué razones a llamadas de anónimos diciendo de que Orlando Pelayo había intentado pues contratarlos para este crimen, realizar este crimen de ese secuestro del menor, de su propio hijo? Y la investigación arroja finalmente que es que Orlando lo había hecho porque no quería que se dieran cuenta del nacimiento, creo que era su tercer hijo, porque convivía con otra señora. Entonces por eso había ordenado el secuestro de Luis Santiago, pero como todo sucedió al parecer por asfixia, la muerte del menor, unos días después aparece asesinado, y ya confiesan entonces las otras personas que eran sus secuestradores, y entonces finalmente pues se logra la condena ejemplar contra este sujeto. Aunque aquí no es violencia de género, pero sí vemos cómo nos da una radiografía de una mente retorcida, una mente criminal. Y entonces aquí pues quiero hacer un breve paréntesis y miramos
lo que documenta el antropólogo Esteban Cruz Niño, ¿no? A ver, Esteban Cruz Niño, pues ese antropólogo quien escribe este libro interesante. Y entonces miren cómo, por ejemplo, dice aquí sobre el caso en homenaje ahora que estamos haciendo de Javier Velasco Valenzuela. Injusticia y horror, página 245. Los crímenes de Velasco Valenzuela. Javier Velasco Valenzuela nació el 5 de junio del 67. Hijo de una pareja humilde y trabajadora, formó parte de un hogar en el que, debido a las presiones económicas, todos los miembros de la familia tenían que elaborar desde sus primeros años. Según sus declaraciones, su infancia distó de ser armónica y serena. En sus recuerdos, la niñez fue un periodo violento e inestable. Su padre lo golpeaba con frecuencia y lo hirió con un cuchillo en una pierna debido a un altercado intrascendente. Al llegar a la adolescencia dejó de estudiar y se dedicó a aprender de mecánica automotriz, con lo que se convirtió en un experto en solucionar y reparar problemas eléctricos. De igual manera, varios de sus hermanos se especializaron en el mismo oficio y llegaron a ser mecánicos reconocidos en los talleres del barrio del 7 de agosto de Bogotá. Durante su juventud, Velasco mostraba una actitud solitaria y ausente. Era una persona de pocas palabras que no interactuaba ni socializaba con su entorno. Con el tiempo empezó a consumir alcohol, marihuana y otras sustancias alucinógenas que, según sus propias palabras, lo llevaban a perder el control, a ceder ante sus más bajos instintos y entregarse a la maldad. El 3 de mayo de 2012, bajo engaño, llevó a Ismila Ochoa Ibáñez hasta la parte posterior del taller en donde trabajaba. Había conocido a la mujer en unas cadenas telefónicas y la sedujo en medio de música y cervezas. De forma violenta y cruel, la asesinó utilizando un pequeño machete. Confesó el asesino frente a los fiscales. Velasco abandonó el cadáver en una esquina del barrio 7 de agosto como si fuera una bolsa de basura. Le cubrió la cabeza con la misma chaqueta que portaba la víctima el día del homicidio para ocultar su rostro desfigurado y ensangrentado, y tapó el tronco del cuerpo con una vieja tela como para alejar a la muerte de su vista y negar simbólicamente su culpabilidad. Unos pocos minutos después, un transeúnte encontró los restos y llamó a la policía. Las autoridades se fijaron en cada detalle de la escena. Bajo el sol de la mañana, un extraño hilo de sangre coagulada descollaba con brillo escarlata sobre la oscura y gris acera. Los agentes rastrearon su origen y encontraron su final en el local de Velasco. Tocaron la puerta y, al no recibir respuesta, forzaron la chapa. Ya en el interior descubrieron al asesino intentando esconder los documentos de Ismila entre el cielo raso de la vivienda. Una vez capturados, se le imputaron cargos por homicidio y el caso terminó en un juzgado de descongestión. Allí el fiscal del caso no solicitó ningún examen adicional sobre el cuerpo de la víctima y de forma sorprendente apoyó la tesis del agresor, quien afirmó que la muerte había sido producto de un acto de defensa personal. Pero si esto resulta absurdo, lo que sucedió después raya en la demencia. La defensa solicitó que se tratara de una forma especial al detenido, puesto que presentaba trastornos psiquiátricos. Tras aceptar estos cargos, el juez lo declaró inimputable y se le envió a una clínica psiquiátrica, condena absurda e injusta, ya que es evidente que el sindicato tenía el control de sus actos, porque fue capturado cuando intentaba ocultar la evidencia. Eso es cierto. Tal situación nos lleva a asegurar que el asesino era consciente de sus acciones, conocimiento que resalta en sus declaraciones emitidas durante el imperfecto juicio. Yo traté de limpiar la calle, traté de limpiar con un trapero, luego me puse a limpiar adentro porque había muchas manchas de sangre y me acosté a dormir nuevamente. Cabe notar otro aspecto de su macabra personalidad, la extraña valoración del afecto y su forma de expresarlo. Yo creo que fue un acto de brutalidad de parte mía, estúpido y tal vez enceguecido, terriblemente asustado. No sé por qué pasó eso, yo sentía que la amaba, narró al respecto al caso de Ismila. De igual forma, una extraña carta apareció entre sus pertenencias al ser capturado por el caso de Rosa Elvira, en la cual se regaba en palabras amorosas por su víctima. Era mi amor eterno,
le escribió con pasión a la mujer que torturó y asesinó. Esa relación entre el amor y la muerte está presente en la oración que hace el monstruo sobre su autoimagen. Se ve a sí mismo como un ser afectuoso y afable. Cuando yo estoy en los 5 sentidos, soy muy amoroso, sensible con las personas, no en el sentido homosexual. Puedo ser amoroso con los hombres porque creo en el amor y en la buena voluntad, afirmó ante los psiquiatras. Ya interno en la institución de salud, recibió varios permisos para salir de la clínica y los utilizó para violar a sus hijas adoptivas de 13 y 11 años, según el testimonio de su propia compañera. Luego de algunos meses, de forma sorprendente y absurda, los médicos llegaron a la conclusión de que no sufría de ningún trastorno mental. Y ante el diagnóstico, el 31 de octubre del 2003 quedó en libertad tras pagar 2 salarios mínimos y fijar un compromiso para asistir a un tratamiento extramural que no tuvo mayor seguimiento. Creo que aquí pues el dato no es el 3 de mayo de 2012, sino tal vez el 3 de mayo de 2003, ¿no? De pronto hay un error allí en el libro, en la fecha. Velasco, pues sí, porque habla de juzgados de descongestión. Eso ocurre, no es después del 2000, de la ley 906 del 2004, ¿no? Sino antes de esa. O sea, de la ley 600 de 2000. Velasco no solo abusaba de sus hijastras, sino que también maltrataba a su compañera e intentaba asesinarla, como menciona ella en una de sus denuncias. En 2011, Velasco conducía su moto por inmediaciones de la zona de tolerancia de Bogotá. Allí contactó a una joven prostituta a quien le ofreció algunos billetes por sus servicios. La mujer lo percibió como un ser inofensivo, como un cliente más que buscaba placer en medio del frío de la noche capitalina y accedió a abordar el vehículo. Mas el delincuente la transportó hasta un potrero, donde le solicitó tener sexo sin preservativo. Sin mediar palabra, la violó y la golpeó. Una vez terminado el acto, se incorporó, encendió su motocicleta y se alejó del lugar. La joven gritó por auxilio. Un grupo de taxistas se dio cuenta de la situación y acudió en su ayuda. Lo persiguieron y lo acorralaron. La policía llegó al sitio y condujo al asesino hasta la estación de policía, donde la mujer puso la denuncia. Al tiempo que el abusador se le acercó, exhibió una torcida sonrisa y le ofreció 800.000 pesos para que se retratara, a lo que la chica se negó. Lejos de obtener reparación, como es costumbre en nuestro país, la ineficiencia, la burocracia y la tramitología tienen más peso que la justicia, y Velasco quedó libre, listo para volver a matar y violar en cuestión de horas. Bueno, esa es una radiografía que transcribe aquí pues en este libro Esteban Cruz sobre los monstruos en Colombia sí existen, asesinos en serie, respecto de este fulano, hoy condenado pues a 48 años en la picota de Bogotá. Eso nos hace pensar y reflexionar muchas cosas, ¿no?, sobre este tema, violencia de género femenino, más ahora cuando tenemos estos asuntos que se relacionan con las agresiones con ácidos. Y así pues recordemos que en Bogotá existe ese caso que ha llamado mucho la atención y que hizo pues también que por política criminal se penalizara drásticamente este tipo de conductas punibles que atentan contra violencia del género femenino. Solamente quería pues hacer una sinopsis en un homenaje a esta madre quien fuera pues vilmente asesinada. Por último, solamente quiero hacer referencia pues que el empalamiento es un sistema de pena mediante tortura y usualmente pues entonces aquí se conoce de esta persona Black Empalador Tepes, quien en un solo día había empalado 23.000 turcos cuando habían invadido a Valaquia en el siglo XV. Y también esta forma de empalamiento se hacía en la antigua Siria y por un rey de Persia, los siglos VI y V. El empalamiento es introducir un objeto puntudo, bien sea por la vagina o por el ano, por la boca o por un costado. Al entrar ese objeto puntiagudo, pues obviamente que produce las más terribles lesiones
en el organismo que te producen los más terribles dolores se inflige contra esa persona. Y algunos, como por ejemplo en las sociedades zulúes, se aplicaba ese tipo de pena para aquellos que eran desertores o que atentaban o que no cumplían, digámoslo así, en esa sociedad zulú, faltaban contra los deberes de Estado, digamos. Después, en alguna forma, también se utilizaba ese empalamiento para castigar la mujer adúltera. Y en algunas sociedades pues, se ha conocido de esta forma de producir la muerte, como es el empalamiento. Pero es usual hoy en pleno siglo XXI y en Bogotá. También se comenta ahí, ustedes pueden entrar a internet, un sobrino que había asesinado a una señora de 90 años, creo que, o el nieto, no sé, en Bogotá. Y no en pocas ocasiones se ha sucedido, donde también hubo un caso donde recientemente también se capturaron unas personas que trataban de empalar después de violar a una dama. Entonces, eso para significar que realmente pues en estas mentes criminales usualmente pues hay un parámetro que en primer lugar pues no dan esa fisiología o esa fisonomía, no cree uno que es una persona normal, mejor dicho, así como fue el caso pues de Rosa Elvira, de Javier Velasco, porque pues tenía una conducta que a simple vista o en primera instancia diríamos que es normal, pero que en el fondo hasta dónde tiene esa mente retorcida y dónde está toda sus antecedentes familiares de infancia que hayan influido en esa persona a tomar esa postura o a convertirse en un criminal serial, como los insistieron, como a este Garavito, por ejemplo. Bueno, es una cuestión pues, de un documental quería hacer y simplemente dejar esta constancia y un homenaje muy sentido, que no se borre la memoria, por lo menos a Rosa Elvira Celi, en la forma en que sufrió esa noche del 24 de mayo, y que no nos olvidemos, que la sociedad deje esa memoria de gallina frente a las cosas que nos suceden históricamente. Bueno, eso es todo, solamente quería hacer evocación a esto. No se lo olviden, seguimos con el tema de la preclusión. Seguimos pues otra vez con el artículo 332, vamos en el numeral primero, pero entonces vamos poco a poco a ir desarrollando ese artículo sobre el tema de preclusión del artículo de la ley 906, que trata pues ese punto. Entonces hasta aquí nomás, les agradezco y hasta otra ocasión. Dale click si te gusta.